trastornos un poco más permanentes o severos que los nuestros, porque nuestros pacientes vienen tontos de fábrica, ¿vieron? En cambio, un chico que sale hipoxémico del quirófano, capaz que no termina la primaria. Entonces, bueno, la verdad es que es súper relevante, súper relevante. Sin embargo, hay un grupo, un colectivo de pacientes, que son los pacientes críticos, en los que esa disminución de la disponibilidad de oxígeno, que viene como consecuencia del deterioro de la función pulmonar o ventilatoria, es crítico para mantener funciones que repercuten sobre la morbimortalidad. Básicamente, la estabilidad o funcionalidad del sistema inmunológico, ¿sí? Muchos de los pacientes que nosotros perdemos, los perdemos en el posoperatorio, y en gran medida el deterioro de la función pulmonar tiene algún tipo de repercusión. Por ejemplo, en las dehiscencias de las heridas, ¿sí? La hipoxemia que experimenta un paciente que ha sufrido un colapso pulmonar, una atelectasia, alcanza para restringir el acceso de oxígeno y las funciones que tiene la reparación de una herida. Y por ejemplo, supónganse que viene un perro de 1 año, cachorrito, de 1 año, que se come una media, ¿sí? Y viene el cirujano y dice, hay que operar, porque los cirujanos resuelven todo operando, ¿no? Entonces agarra la panza, le saca la media, ¿sí? Hace la sutura. Supónganse que el tipo hace una buena sutura, elige un buen material y que lo hace de manera prolija, ¿sí? Las principales causas, sacando las quirúrgicas, que son importantes, de dehiscencias, de heridas en órganos huecos, tiene 3 orígenes. Uno de ellos es la hipoxemia, los otros la sobrehidratación y la hipotermia, ¿sí? Todas factores que dependen del manejo del anestesiólogo. Ese paciente que va a hacer una dehiscencia tiene una probabilidad de muerte del 80% en la segunda cirugía, ¿sí? De que lo matamos nosotros el día de la primera cirugía, pero se muere 15 días después por el problema que nosotros generamos hoy. Y entonces ahí es donde empezamos a entender cuál es la importancia y la repercusión que tienen algunos aspectos trascendentes que experimentan los pacientes sometidos a la anestesia, que, como es lógico pensar, es un evento crítico y desfavorable para el organismo, ¿sí? Por eso la mejor anestesia es siempre la que no se hace, ¿sí? Entonces hay que considerar, esto también es importante a la hora de decidir cómo anestesiar al paciente. Imagínense que nosotros tenemos una mortalidad intraoperatoria de alrededor del 1.3%, considerando todos los ASAs, ¿sí? Ustedes cargan cualquier estudio de mortalidad, ¿sí? En medicina veterinaria está alrededor del 1%, que es un número extremadamente alto. Pero todos los estudios de mortalidad contemplan la mortalidad en 48 horas. Pero cuando nosotros estudiamos en nuestra región la mortalidad a largo plazo, 1 mes, rondamos el 4,5%. Es decir, que 4,5 perros que pasan por un quirófano veterinario no cumplen el mes de vida. Es decir, que para un perro argentino, chileno, brasilero, es más peligroso cruzar la calle que entrar a un quirófano veterinario que cruzar la calle. Y en España es aún peor, porque hay menos perros en la calle y también están en un 3% de mortalidad postquirúrgica al mes. Así que es un problema que tenemos los veterinarios, ¿de acuerdo? Y los anestesiólogos tenemos algún tipo de responsabilidad, no tanta responsabilidad como los que hacen los cuidados críticos, porque en realidad se les mueren a ellos, pero es cierto que nosotros le damos una mano. Bueno, entonces vamos a concentrarnos un poquito. ¿Esto cómo se prende? No, vamos a concentrarnos un poquito en cómo poder cuantificar el grado de deterioro pulmonar utilizando la ecografía como herramienta, porque está claro que existen otras herramientas. Por ejemplo, la oximetría de pulso, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen un paciente ventilado normalmente, ¿no? Ponen anestesia, oxígeno. ¿Qué flujo de oxígeno usan, más o menos? Flujo de fresco, más o menos.
100 mililitros, 200, 500, 1 litro. ¿Cuánto usan? ¿Cuánto ponen en el flujímetro? 1 litro, perfecto. De oxígeno, perfecto. ¿Vaporizador? ¿Usan vaporizador? ¿Anestesia inhalatoria? ¿Sí? Ok. ¿Ponen el oxímetro? ¿Dónde ponen el oxímetro? En la lengua, en el labio. Ok. Si ustedes, por ejemplo, ven que el oxímetro dice 80 de saturación, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Podemos interactuar un poquito? Ok, bueno. ¿Cómo? Sí, pero acá vamos a hacer el break, el coffee break. Bueno, la pregunta es 80, ¿está bien o está mal? Ok, 85, ¿está bien o está mal? 90, ¿está bien o está mal? 95, ¿está bien o está mal? 96, 97, 98, 97, a ella le gusta. ¿Quién haría algo tipo diciendo, esto está terrible, con 97 de saturación en un paciente en las condiciones en las que estamos discutiendo? Tipo, qué desastre. O estarían todos tranquilos. 98, tranquilo. 99, ok. ¿Cómo explicamos que un paciente que respira oxígeno al 100% no logre saturar la hemoglobina al 100%? Eso hay una sola forma de explicarlo. Y es que hay una superficie de contacto inadecuada, que hay un shunt, que la relación ventilación-perfusión no es adecuada. De hecho, un paciente que recibe oxígeno al 100% y satura solamente un 97%, tiene por lo menos entre un 30 y un 35% de shunt. Es decir, que convivimos con esto. Todo el tiempo está presente, porque ninguno que pone oxígeno al 100% y deja respirar solito al perro tiene una saturación del 100%. Y eso está mal. Uno satura 97% cuando inspira aire al 21%. ¿De acuerdo? Bueno, esto es simplemente para demostrar que efectivamente esto que parece una entelequia es una realidad. El pulmón se deteriora, ¿sí? En los primeros 5 minutos de la anestesia se genera un nivel de atelectasia lo suficientemente importante como para comprometer la oxigenación de la sangre, pero más aún para repercutir sobre los índices de morbimortalidad en el postoperatorio. En medicina humana se sabe que un 2% de atelectasia en el postoperatorio alcanza para desarrollar una neumonía. ¿Sí? Porque vieron cómo funciona el tema de la atelectasia. El pulmón se colapsa. Cuando se colapsa, como no recibe aire, ¿qué pasa con la sangre cuando se despierta el paciente? Se activa ese reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, entonces no recibe sangre para que no haya shunt. Está bueno, pero el alveolo es un territorio séptico que se colapsa con bacterias que no pueden ser matadas porque la sangre no llega, que es la que tiene los matadores de bacterias. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hay una incidencia importante de neumonías y está demostrado en veterinaria, por ejemplo, que pacientes hasta 3 o más, por ejemplo, sometidos a cirugía de órganos huecos, desarrollan en más del 25 o 26% neumonías en el postoperatorio. ¿Sí? El estudio no certifica que la atelectasia sea el problema, pero sí, evidentemente, es una incidencia muy, muy importante. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver cómo podemos utilizar la ecografía no solo para detectar el problema, cuantificarlo, sino también para intentar generar pautas de manejo ventilatorio que permitan revertirlo en caso de que se presente o evitarlo en caso de que seamos más precavidos. Bueno, normalmente la ecografía, ¿sí?, nunca se utilizó, o hasta hace muy poco no se utilizaba para evaluar el parénquima pulmonar, porque como ustedes saben, cuando uno trata de evaluar una estructura llena de aire,
el haz de ultrasonido, ¿sí? Queda como ineficiente, ¿sí? Entonces, como el pulmón sano está lleno de aire, en teoría uno no podría ver nada. Sin embargo, hay una serie de artefactos que nos permiten a nosotros reconocer algún tipo de deterioro de la estructura del pulmón y, por supuesto, asociarlo al evento que lo está generando, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, pero al ecógrafo le da lo mismo si es un moco, una atelectasia o un tumor. El artefacto que genera es el mismo, ¿sí? Entonces uno tiene que saber cómo está el paciente antes, cómo está después y cuáles fueron los factores que fueron a determinar eso. Entonces, si el pulmón estaba bien cuando empecé, le pongo oxígeno al 100%, lo ventilo mal y el pulmón se colapsa, decimos una atelectasia. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, decimos que lo que nosotros podemos estudiar, además de lo que habitualmente se estudiaba, que eran las efusiones y las masas, ¿sí? Podemos detectar variaciones entre el aire alveolar y los fluidos pulmonares. Además, ¿sí? Las imágenes que se obtienen y que resultan de la interacción entre el ultrasonido y la pleura, la unión pleuroparietal, ¿sí? El parénquima pulmonar, la interfase de líquido, genera artefactos horizontales y verticales de diferente ecogenicidad e intensidad en la escala de los colores del ultrasonido. Y, por supuesto, la morfología de estos artefactos nos permitirá tomar algunas decisiones terapéuticas o por lo menos diagnósticas. Es un método rápido, invasivo y básicamente cuenta con la posibilidad de ponerlo al lado del paciente sin tener que trasladar al paciente a otro lugar, y esto lo hace bastante accesible. Además, la ecografía se ha convertido en un recurso de mucha presencia en el mundo de la anestesiología, por lo tanto nos estamos entrenando y tenemos la disponibilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito la ultrasonografía pulmonar, que es cómo podemos diferenciar un pulmón normal de un pulmón alterado y cómo podemos monitorear el grado de colapso, de agregación del pulmón y monitorear las maniobras de reclutamiento alveolar. Para estudiar el pulmón es ideal la utilización de sondas lineales, aunque no son indispensables. Las sondas en ocasiones son indispensables para algún tipo de procedimiento, pero para la evaluación del pulmón también podríamos utilizar convexas, que, como decíamos ayer, son tal vez sondas a las que tenemos un acceso más ilimitado. Así que básicamente es eso. Lo que tienen que saber es que, independientemente de la sonda que utilicemos, tenemos que utilizar una profundidad adecuada como para poder hacer un buen diagnóstico. Nosotros podemos estudiar el comportamiento de la interfase pleuroparietal en cortes longitudinales o en cortes transversales, ¿sí? Cuando veamos un corte transversal, obviamente, ¿sí? Las costillas serán un punto de referencia importante, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero acá ya podemos ver efectivamente la sombra acústica que produce la costilla y la estructura hiperecoica del hueso. Uniendo dos costillas, vamos a ver la interfase pleuroparietal, que guarda características de normalidad o anormalidad dependiendo de cómo se encuentre. Cuando hacemos un corte longitudinal, eso nos permite hacer un escaneo un poco más amplio del área, ya que vemos todo el pulmón sin que se interponga ninguna estructura ósea en el medio de la pantalla. Existen, para hacer un escaneo prolijo del parénquima pulmonar, diferentes protocolos, ¿sí? Como en este caso el Red Blue, que recorre los cuadrantes derechos e izquierdos con la intención de evaluar los lóbulos dorsales y ventrales, craneales y caudales. Existe el protocolo, otro tipo de protocolos, en donde efectivamente uno divide la pared torácica, cada uno en cuatro cuadrantes, y exploramos cuadrantes dorsales, ventrales, craneales y caudales, siempre tratando de generar una imagen que permita determinar el comportamiento de cada una de las áreas
del pulmón, entendiendo que, dependiendo de lo que buscamos, tendremos mayor predilección en encontrarlo en uno u otro sector. Por ejemplo, el líquido se busca en el declive, el aire se busca en la región antideclive, los colapsos o consolidaciones pulmonares y atelectasias en las zonas dependientes del pulmón, y esto dependerá de la posición del paciente, etc. Acá tenemos otro tipo de escaneo. Y uno tiene que elegir uno que le resulte confortable, amigable, pero realizarlo siempre con la sistemática necesaria como para no dejar ninguna zona a escanear fuera del estudio. Con respecto al tema de la anatomía normal, que básicamente lo que nosotros vamos a ver con la ecografía son estructuras que nos dicen dónde está cada cosa, ¿sí? Hay que reconocer que los acinos alveolares se encuentran divididos por septos interlobares, ¿sí? Y que estos septos interlobares en situaciones patológicas pueden ser detectables mediante la ecografía. Fíjense, por ejemplo, en este corte histológico, como vemos la estructura de un pulmón normal y la estructura de un pulmón patológico y la ubicación del septo y la infiltración, el edema o la normalidad de los mismos. Si nosotros estudiamos la fase pleuroparietal, observamos que se encuentran la distancia interlobal entre cada lóbulo alveolar se encuentra a una distancia regular de unos 7 milímetros. Es decir, que si nosotros viésemos en la imagen el artefacto a una distancia secuencial coincidente con el del espacio interlobal, podríamos decir que, que el artefacto es producto de un trastorno ubicado a ese nivel. Si por el contrario, la distancia entre los artefactos, que son líneas particulares que ahora vamos a ver, se encuentran a una distancia menor, podemos inferir que el problema se encuentra en el alveolo. ¿De acuerdo? Si tenemos líneas a 1 milímetro de distancia, pero si las tenemos a 7 milímetros, entonces, por ejemplo, si viene un paciente cardiópata, ¿sí?, con signos de edema pulmonar, y observamos un patrón de artefactos con disposición interlobal, nosotros podemos decir que estamos en presencia de un edema intersticial. ¿Sí? Si por el contrario, ¿sí?, el artefacto compromete la estructura alveolar, podemos clasificar ese como un edema alveolar. O en su defecto, si hacemos el tratamiento, podemos ir observando y cuantificando la regresión del edema en función de los cambios en las estructuras en la imagen ecográfica. ¿Sí? ¿Cuáles son las líneas normales? Las líneas normales son aquellas que no permiten ver nada. ¿Por qué? Porque el pulmón normal es un pulmón lleno de aire. ¿Sí? Entonces, si nosotros colocamos el transductor sobre la pleura y vemos una línea horizontal, ¿sí?, uniendo las dos costillas, como en este caso, y vemos cómo éstas se reflejan hacia el interior del parénquima a distancias equidistantes, quiere decir que esta y esta imagen son reflejos de la primera. ¿Por qué se reflejan? Porque hay solo aire. Quiere decir que esta sería una imagen normal. ¿En qué situación? En un pulmón. ¿Cómo? En un pulmón expandido, porque si nosotros tuviésemos un neumotórax, tendríamos la misma imagen. ¿Entienden? Hay aire. Al ecógrafo le da lo mismo que el aire esté entre la pleura parietal y visceral o en el alveolo. De manera tal que esto es normal cuando no hay neumotórax. Por lo tanto, las líneas A deben ser consideradas como pulmón normal cuando hay algún signo que evidencie la ausencia del neumotórax, que por suerte también es muy fácil de determinar, porque como ustedes ven, cuando la pleura parietal se desplaza sobre la pleura visceral, se produce un deslizamiento que puede ser evaluado, cuantificado, observado en tiempo real con la ecografía. ¿De acuerdo?
Después vamos a ver que hay otro método que es el modo M, que mide el movimiento, que nos permite saber si efectivamente hay algo que se mueve. Si hay algo que se mueve, es el pulmón, o mejor dicho, la pleura. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Entienden? Bueno, los que hagan el taller igual vamos a tener la oportunidad de ver esto. Bueno, pero fíjense entonces cómo está. Esta es la línea pleural, ¿sí? Ahí se ve que hay un movimiento y aquí tenemos las líneas A. Acá tenemos un corte longitudinal. Estamos viendo que acá efectivamente hay aire y acá hay otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede ser que estemos justo sobre el borde diafragmático, o puede ser algún otro artefacto que ahora vamos a ver. Bueno, perdón. Entonces, fíjense que esto llamamos normal, esto tiene una imagen diferente, ¿sí? Cuando empezamos a ver que la interfase pleuroparital empieza a arrugarse, aumenta de tamaño, ¿sí? Aun cuando mantiene el deslizamiento y genera artefactos que borran las líneas A, entonces estamos en presencia de un pulmón patológico, ¿de acuerdo? Y ya les adelanto, efectivamente, estas líneas que cruzan de la unión pleuroparietal hacia dorsal borrando las líneas A, son líneas B y deben ser consideradas como áreas del pulmón no colapsadas o no aireadas. Existe en todo pulmón un grado, una presencia relativa de este tipo de eventos, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es evaluamos la cantidad o la presencia de esas ondas en los diferentes cuadrantes para determinar si estamos sí o no en presencia de un colapso pulmonar. Fíjense que acá estamos viendo este es un paciente en cirugía, que está en decúbito dorsal, de manera tal que el pulmón dorsal se ubica en la zona dependiente, el que recibe todo el peso del pulmón, en este caso ventral, y es por eso que en este se deteriora la aireación. Les comenté que podemos utilizar el modo M para saber si el aire que está dentro del pulmón, si el aire está dentro del pulmón o entre las pleuras, generando un neumotórax. Y el signo de la orilla o de la playa es lo que utilizamos, ¿sí? Acá el primero en describir esto dice que acá se veía el cielo, este era el mar y esta era la arena, ¿sí? El tipo se había fumado algo, pero quedó así. Cuando nosotros perdemos la playa y la orilla y tenemos todo un código de barras, ¿sí? Es que no hay movimiento, quiere decir que hay neumotórax, ¿de acuerdo? Entonces, eso también. Acá tenemos las líneas B en funcionamiento, ¿sí? Acá vemos una línea, producto de un conglomerado atelectásico, ¿sí? Y de nuevo la línea partiendo de la interfase pleuroparital hacia la parte distal del transductor, borrando la línea A. En este caso nosotros tenemos una línea B, ¿sí? Que no alcanza para considerar al cuadrante patológico, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? En este caso, sí, ¿quién me habla? ¿Quién es yo? No hay muchos estudios, pero hasta ahora lo que estamos considerando que hasta 3 líneas B por campo es una cosa que no implica patología. Pero en este caso, como pueden ver, el problema es un poco más acuciante, ¿sí? Sin embargo, se pueden contar, lo cual nos permite inferir, ¿sí?, de que se trata de un fenómeno de atelectasia, porque todavía no hay colapso, ¿de acuerdo?
Fíjense cómo efectivamente las líneas parten de la unión pleuroparital y borrando las líneas A recorren todo el espesor de la pantalla. ¿Sí? Eso es una condición que debe estar presente para considerar. Por otra parte, fíjense la estructura o la morfología de la interfase pleuroparital, cómo se ha engrosado, ¿sí? Y ha perdido esa linealidad que consideramos como normal. Acá fíjense cómo tenemos a partes del pulmón en donde se observa las líneas A y se borran cuando aparecen las líneas B. Si hay línea B, no hay neumotórax, ¿está claro? También eso es un dato relevante. Y aquí entonces vamos viendo los diferentes patrones. Efectivamente. Bueno, esto indudablemente, ¿sí? Toda esa región del pulmón es una región que no está aireada. De manera tal que si tenemos Jun o en pacientes durante la recuperación hipoxemia, probablemente se deba al evento colapso pulmonar. Fíjense las áreas de colapso, como pueden observarse, ¿sí? Un fenómeno de bastante mayor magnitud, pero en cirugías prolongadas, inclusive en pulmones sanos, puede llegar a observarse este tipo de vistas. Cuanto mayor el individuo, mayor es el peso del pulmón sobre las áreas dependientes y mayor predisposición y gravedad tiene el evento. Acá tenemos de nuevo entonces la consolidación. Fíjense, presten atención, que se ven como broncogramas aéreos activos, producto del fenómeno. Ahí los estamos viendo en aumentado, ¿lo ven? El aire discurriendo a través de los bronquios. Entonces vemos los estáticos y los dinámicos en la zona consolidada. Y acá vamos viendo los diferentes grados de deterioro, una aireación normal, una moderada pérdida de la aireación y una pérdida severa de la aireación. Con respecto al tema de las colectas o el neumotórax, también es fácil de visualizar. Fíjense, en este caso en particular, como tenemos acá, no hay deslizamiento a este nivel y acá tenemos el deslizamiento. Podemos entonces no solo certificar el neumotórax, sino que además podemos determinar la posición y la extensión. Acá tenemos, fíjense, ven que no hay deslizamiento, está totalmente inmóvil. Recuerden que el fenómeno del sliding se observa mucho mejor en pacientes que ventilan espontáneamente que en pacientes ventilados a presión positiva, ¿sí? Y cuando ventilan a presión positiva tendrían que ventilar con volúmenes bajos para magnificar este artefacto. Bien, acá vemos, ¿qué ven acá? ¿Qué se ve? Bueno, lo dice ahí, ¿no? El neumotórax y la fusión pleural. Claro, muy críptico. Bueno, acá fíjense, todo como podemos también tener una idea de la magnitud del problema. Bueno, básicamente, bueno, acá tenemos de nuevo la colecta, a ver. Ven cómo pueden seguir ustedes con el transductor los diferentes cuadrantes y ir viendo dónde se está ubicando y pueden cuantificar el problema. Hay formas inclusive de calcular el volumen haciendo algunas cuentas, etc. ¿Sí? Y acá vemos el modo M y la colecta, que también se evidencia con muchísima facilidad.
Bueno, tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico. Ahora lo que necesitamos es ver si podemos guiar nuestra estrategia ventilatoria como para revertir el problema, ¿sí? No hay muchos estudios sobre el rol de la ecografía en la ejecución de maniobras de reclutamiento y la elección de la PIP óptima del paciente, pero básicamente, lo comentaba temprano Luis, nosotros sabemos que una de las maneras de evitar el colapso es manteniendo la capacidad residual funcional. La capacidad funcional residual se mantiene en los pacientes anestesiados generando una presión que evite el colapso. Esa presión la llamamos presión positiva al final de la expiración o PIP, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la PIP que necesita el paciente? Es una pregunta que no tiene una respuesta, sino tiene tantas respuestas como pacientes y condiciones, porque no es lo mismo la PIP que necesita un paciente grande, un paciente chico, un paciente gordo, un paciente flaco, un paciente enfermo, un paciente sano, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que uno debería titular la PIP, pero independientemente de si decide o no titularla, ¿sí? Porque eso exige equipamiento, uno debería siempre abrir el pulmón y luego poner la PIP, porque la PIP por sí sola no recluta. Entonces, si uno empieza a ventilar con una PIP de 1, 2, 5, 10, ¿sí? Eso va a generar un deterioro de la oxigenación. ¿Por qué? Básicamente porque ese aumento de presión, al no abrir los alvéolos colapsados, ese es el reclutamiento. Lo que hace la PIP es evita el colapso, pero no lo trata, no lo revierte. Entonces esa sobrepresión se va a las zonas aireadas. ¿Me entienden? Supónganse que ustedes tienen dos globos, ¿sí? Un globo de esos redondo y otro de esos que se usan para hacer los perritos ya la salchicha. ¿No? Que para inflar ese globo es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, ustedes tienen de un lado el globito salchicha y del otro el redondo, ustedes meten aire, ¿sí? El aire se va a ir al redondo y meten más aire y se va al redondo. Cuando ese redondo aumenta su presión, ¿qué pasa? Colapsa el capilar y entonces aumenta el espacio muerto. Ya no el espacio muerto de la vía aérea, sino el anatómico, sino el fisiológico, ¿sí? El espacio muerto alveolar, ¿sí? Entonces el mecanismo por el cual nosotros mejoramos la oxigenación es abriendo el pulmón, ¿sí? Y manteniéndolo abierto. Para abrir el pulmón se recluta, para mantenerlo abierto se pone la PIP, ¿sí? Entonces la pregunta del millón es, porque ya sabemos cómo abrir los pulmones, hay diferentes estrategias para reclutar el pulmón, pero todos los pulmones se abren más o menos igual cuando se abren. Cuando toca un distrés, un paciente con un parénquima pulmonar muy complicado, no hay problema del anestesista. ¿De acuerdo? Así nomás. Entonces fíjense, este es un pulmón colapsado, ¿ven? Todas las áreas de colapso. Y ahora vamos a practicar una maniobra de reclutamiento que consiste básicamente en poner aire a una determinada presión y no dejar salirlo. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es generar una oferta de volumen destinada a ocupar los alvéolos que se van abriendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos cuál es el punto a partir del cual el pulmón se cierra? Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Podemos medir la complacencia, ver cuál es el punto de mayor complacencia. Podemos medir la oximetría, cuál es para lo primero hay que tener equipo que lo mida. Podemos medir la oximetría, ¿sí? ¿Cuál es el punto ideal? Es aquel que genera la mejor oxigenación con la menor FiO2, ¿se entiende? Es una manera de titular, pero es poco práctica, porque como la constante de tiempo del pulmón es grande,
entre paso y paso necesito muchos minutos, ¿sí? 10 minutos, 15 minutos. Entonces es eterno. De nuevo, no es para un anestesista que vive la vida así, de manera vertiginosa. Tal vez es para un internista, estos que están ahí todo el día mirando el monitor y tienen tiempo para estas cosas. Otra manera es midiendo el volumen de dióxido de carbono que se elimina, pero para eso necesitamos equipos que permitan hacer la camografía volumétrica. Hay algunos otros métodos un poquito más complejos y finalmente la ecografía, ¿sí? Nosotros podríamos ver, nosotros reclutamos el pulmón, tenemos ahora se lo voy a mostrar, ¿no? Pero tenemos el pulmón colapsado, lleno de líneas B. Lo abrimos, eso aparecen todas las líneas A. Lo vaciamos y vemos cuál es la presión a la cual aparecen las líneas B. Entonces digo, bueno, ese es el punto de colapso. Y por definición, la PIB óptima o ideal se encuentra 2 centímetros de agua por encima del punto de colapso, ¿sí? Entonces, si yo mido 4, la PIB es 6. Si yo mido 1, la PIB es 3. Si yo mido 15, la PIB es bien con las matemáticas. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos el colapso. Vamos abriendo el pulmón. Fíjense que hay diferencia entre esta imagen y esta imagen, ¿sí? Si tuviéramos que decir, este pulmón está colapsado y en este tenemos ya áreas de atelectasia a nivel de la interfase pleuropalietal. Acá va mejorando porque el número es menor, acá un poquito mejor y así paulatinamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que nosotros hacemos, y de nuevo como les dije al principio, hay diferentes estrategias de reclutamiento, ¿sí? La estrategia que nosotros utilizamos es esa que vimos al principio, que lo que hace es generar una fase de adaptación hemodinámica, ¿sí? Porque el gran problema que tiene el reclutamiento es que conforme la presión intratorácica aumenta, el retorno venoso cae. De manera tal, el problema fundamental de la maniobra de reclutamiento o de la presión torácica positiva es la disminución o el obstáculo para el retorno venoso, que repercute generando una disminución de la eyección sistólica. Entonces lo que hacemos es básicamente, como decía Luis temprano, ir viendo cómo se comporta la hemodinamia ante el desafío hemodinámico, ante el desafío de la muerte arterial. Entonces ahí estamos haciendo el reclutamiento y vamos viendo cómo de colapso pasamos a observar una interfase pleuropalietal adecuada, ¿sí? Y acá de nuevo recuperamos las líneas A, el sliding pulmonar, ¿sí? Vamos disminuyendo, cuando encontramos el punto de colapso, decimos ese es nuestro punto de colapso. Entonces nosotros tenemos que poner la PIB por encima de él, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es súper entretenido, está muy bien, es muy... Pero es cierto que lleva tiempo, entrenamiento, y que, aunque el pulmón está en condiciones de tolerar las presiones que proponen las maniobras de reclutamiento, ¿sí? El deterioro hemodinámico debe ser considerado, siempre. Entonces, lo decía también temprano Luis, si uno durante el desarrollo o la implementación de la maniobra de reclutamiento cuantifica un deterioro hemodinámico, debe abortar la maniobra, pero no quiere decir que no se puede reclutar el paciente. Quiere decir que necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos prepararlo para recibir la maniobra. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Bueno, vamos a terminar, porque yo empecé más tarde, por eso me estoy extendiendo. Vamos a terminar, si mal no recuerdo, tengo acá una imagen que podría... A 6.5. Se pasa la hora. ¿Cómo sé yo que necesito reclutar a un paciente, no? Es una maniobra súper sencilla. Fíjense, es un paciente que tiene 88 de saturación.
respirando aire ambiente. Terminó la cirugía, ¿sí? Le saco el oxígeno y digo, ven, que me... no sé cómo hacer esto, ¿qué quiero hacer? Ahí. ¿Sí? El tipo tiene 88 de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe eso? Pueden ser dos cosas, ¿sí? Siempre hay que pensar que lo más fácil. Puede ser que le falte volumen corriente, tipo viene a estar anestesiado, se está despertando, ¿sí? Puede que le falte volumen, entonces si respira poquito, es lógico que sature, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es aumentar el volumen y decir, bueno, cuando respire el volumen que tiene que respirar, si el pulmón está bien, va a saturar. ¿Están de acuerdo? Porque acá el problema es si hay colapso, si hay atelectasia, si hay algún deterioro de la función o del intercambio. Entonces le ponemos un poquito de volumen bolseando acá, ¿sí? Le ponemos 20 centímetros de agua de presión, aumentamos el volumen. Pero fíjense qué pasa con la saturación. Ese aumento de volumen, cuando la FiO2 es 21%, no genera un incremento en la saturación. Entonces, fíjense que ahí empieza a quedar un poquito de presión residual. Empezamos a abrir el pulmón, generando, ¿sí?, esta maniobra de reclutamiento súper precaria. Pero fíjense qué pasa con la oxigenación cuando abrimos el pulmón. La misma mezcla gaseosa genera un efecto diferencial al generar condiciones de intercambio diferente, ¿sí? Y básicamente esto es algo que nosotros deberíamos considerar. Fíjense adicionalmente, no sé si prestaron atención, cuál era la presión antes de comenzar la maniobra, ¿sí? Pero se ha incrementado significativamente, casi un 15%. ¿Y eso por qué? Porque los pulmones colapsados son pulmones duros. Pero cuando el ventrículo derecho eyecta la sangre, ¿sí?, se encuentra con una resistencia pulmonar aumentada. Y como el sistema venoso es un sistema de alta capacitancia, todo lo que no puede llevar para allá, se lo queda, ¿sí? Cuando ustedes abren el pulmón, la resistencia pulmonar baja y la sangre fluye con mucha más soltura, de manera tal que aumenta el retorno venoso y mejora la hemodinamia, ¿sí? El pulmón colapsado es un pulmón que dificulta la hemodinamia, ¿sí? Por eso también es saludable mantenerlo adecuadamente abierto. ¿De acuerdo? Creo que con esto la presentación ya había terminado. Esto era ya. Ok, preguntas.